Muy buenas tardes, mi nombre es Delia Isis Aguirre Garay, soy estudiante de la carrera de Pedagogía y el día de hoy hablaremos sobre los inicios de la educación, cómo fueron avanzando a través del tiempo, cómo se desarrollaron, cuáles fueron sus características y los aspectos más relevantes que tuvimos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el inicio de la educación, vemos cómo en sus inicios la educación era únicamente para las personas privilegiadas o que contaban con un muy buen estatus económico. Aquellas personas eran consideradas como muy importantes o relevantes que necesitaban únicamente la educación. Después de eso, en el siglo X, en el siglo XVI encontramos al sacerdote español José Calazán, que fundó la primera escuela pública y completamente gratuita, que esta permitía a todo tipo de personas y le daba un acceso a las personas aquellas que no tenían para llegar a los sistemas privilegiados, por así decirlo, de la educación, que éstas pudieran educarse y culturizarse. Después, en el año de 1833, el gobierno británico aprobó la ley en las fábricas donde obligaban a los niños a recibir una educación obligatoriamente de 2 horas. Esta era completamente gratuita y esto con el fin de culturizar a los niños y que no se mantuvieran siempre en la ignorancia o de permitirles mejores puestos. Por consiguiente, tenemos las características de la educación. Por ejemplo, las características de hoy en día es que son laicas y gratuitas, tienen un plan de estudios estandarizados, tienen supervisaciones por juntas escolares, encuestas que forman apoyo del gobierno para sus recursos, tiene fechas y requisitos para ingresos específicos y certificaciones que se les dan a los padres de los planes de estudio que obtienen sus hijos. Y pero en el tiempo de antes, la educación se adquiría de acuerdo a la clase social en la cual usted estuviera. No todos se consideraban merecedores de la educación. Aparte de eso, más adelante se fueron especializando y aquella educación se volvió para todo tipo de personas. La educación se buscó dar en plazas públicas o en rincones de calles donde pudieran eh, acercar a la mayor cantidad de personas para educarlas. Entonces, después de eso, los maestros fueron colocados como puestos de alto valor, se veían objetos muy grandes y con símbolos de respeto que uno debía de apoyar y existían distintos tipos de clases sociales ya marcadas. Como aspectos más relevantes tenemos que en la antigüedad el movimiento luterano fue uno de los mayores movimientos. Este permitió que la educación fuera universal, promoviendo que todas las personas eh, primeramente, el movimiento luterano fue una revolución en donde ésta se encargaba y donde se fue específicamente para la universalidad del idioma, que todo tipo de idioma fuera hecho de acuerdo a lo cual tú estuvieras estudiando para que todas las personas pudieran saber, no solo los padres, no solo los maestros, sino que también los padres que estaban en casa pudieran entender qué era lo que se necesitaba para sus niños, sus trabajos y cosas así. Después de eso, la independencia de la educación de la orden religiosa fue un muy gran paso que pudo tomar la educación. Esto permitía de que las personas aquellas que no fueran religiosas también pudieran recibir una educación digna y sin ningún tipo de problema. Después la sociedad de maestros, eso fue un gran avance también, que esta fue nombrada la Hermandad de San Casiano. Después, como aspectos relevantes de ahora, tenemos los avances tecnológicos, los cambios sociales económicos, que ahora no importa tu tipo de clase social, siempre serás aceptado y sin ningún tipo de problema. La política también fue uno de los muy grandes avances, donde este se aceptó y donde este fue utilizado para muchísimas más cosas, ya era más permisivo, igual que los aspectos culturales, así nos empapamos de cualquier tipo de cultura y nos ayuda a formarnos más como persona. Los aspectos bibliográficos, de donde sacamos la información y damos por terminado este video de hoy. Muchas gracias, licenciada Reina, y pase un buen día.